Vamos a conversar hoy día un poco sobre ya lo que se nos viene en estos meses, ¿no? La declaración jurada o el cierre del ejercicio 2025, ¿no? Como ustedes bien saben, a puertas de cerrar un nuevo ejercicio, lo que tenemos que ir viendo es qué es lo que vamos a tener en cuenta para la declaración que se avecina, es decir, la que vamos a hacer ahora en verano. Entonces, en principio tenemos que entender quiénes van a estar obligados a realizar esta declaración jurada anual, ¿no? Sabemos que van a estar obligados las personas que generan rentas de tercera categoría, ¿ok? Rentas de tercera categoría, en este caso, las personas naturales con negocio o las personas jurídicas, ¿ya? ¿Ok? Cualquiera de ellas van a estar obligadas a realizar. Ahora, sabemos que hay regímenes tributarios en nuestro país y algunos de ellos presentan declaración jurada, ¿no? Presentan declaración jurada. En nuestro país tenemos hasta cuatro regímenes tributarios, los más conocidos, ¿no? Que manejamos, ¿ok? A ver, por acá la vamos a compartir, ¿no? Esto vamos a usarlo como una pizarrita para tener las anotaciones del día de hoy. A ver, tenemos el régimen general, el régimen especial, ¿no? Como ustedes conocen seguramente ya. Tenemos el régimen MIPE tributario y el nuevo RUS también, ¿no? Por supuesto. Y por ahí hay otros regímenes, ¿no? Como el régimen agrario, el régimen de la Amazonía, ¿no? Regímenes particulares o por sectores, ¿no? Como los conocemos, ¿no? El régimen agrario, que es por sector, claro está. Entonces, en principio tenemos que identificar quiénes son los sujetos que van a estar obligados, ¿sí? Obligados a tener la obligación, ¿no? De presentar. Entonces, de estos, quienes están obligados a presentar la DJ anual, en principio van a ser las personas que están en el régimen general, ¿no? Obligado. ¿Ok? Ya dijimos, puede ser persona natural o persona jurídica, ¿no? Persona natural con negocio o persona jurídica. En el caso del régimen MIPE tributario, también obligado. El régimen especial no presenta una declaración propiamente anual, no está obligado. Lo mismo que las personas que están en el nuevo RUS, ¿no? ¿Ok? Eso es en principio lo que debemos recordar, ¿no? ¿Quiénes están obligados? Entonces, en resumen, estaríamos obligados las personas que estamos acogidos al régimen general y al régimen MIPE tributario, ¿sí? Por ahí van estas dos situaciones. Ahora, cuando nosotros vamos al, ¿cómo se llama? Al formulario, voy a ingresar un momento, me permiten por acá, voy a ingresar al formulario, el que actualmente tenemos. Este es el formulario por el momento. Recuerden que todavía no ha salido el formulario 2025, ¿no? El formulario 2025 va a aparecer aproximadamente en febrero, por lo menos, ¿no? A veces incluso antes, pero ese es en promedio, ¿no? En promedio va a ser la declaración o el formulario, ¿no? Al siguiente mes, ¿no? A partir de enero, por lo menos, ¿no? Como les digo, normalmente sale en febrero, a veces sale antes, ¿no? Hay que esperar que sea lo más pronto posible, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay situaciones en las que uno va a necesitar declarar lo más antes posible, ¿no? Ahí ya vamos conversando, ¿no? Algunas situaciones en las cuales van a ser necesarias. Mire, cuando nosotros marcamos nuestra declaración jurada anual, ahí nos pide qué tipo de régimen, ¿no? Y solamente nos aparece el régimen general y el régimen MIPE. Ahora, una de las novedades que posiblemente vaya a aparecer para este ejercicio, va a ser ese de acá. Se visualiza, por favor, ahí mi pantalla, la forma de cómo vamos a declarar nuestros estados financieros, ¿ok? ¿Cómo vamos a declarar nuestros estados financieros para este 2025? En el ejemplo que estamos poniendo, nosotros vamos a tener acá la posibilidad de marcar dos opciones por el momento. Pero recuerden que este año entró en vigencia, justo vimos con los amigos de Focaen hace un par de meses, por ahí nos comentará Flor,
En octubre creo que hemos visto, ¿no, Flor? Por ahí, el curso de norma peruana, ¿no? Y en el cual hemos dicho que en el formulario virtual ya anual va a aparecer la opción número 3, es decir, va a aparecer normas internacionales de información financiera, norma internacional para pymes, NIF para pymes, y ahora va a aparecer una tercera opción, ¿no? Norma peruana de información financiera para microempresas. Y esas van a ser para las entidades que tienen ingresos de 0 hasta 150 UITs. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A esos tres van a tener la opción ya, ¿no? Esta pregunta en realidad va a cambiar también, ¿no? Va a decir solamente señale usted la opción no utilizada para elaborar su contabilidad, ¿no? Ya no va a decir si sus ingresos superan, ¿no? Porque antes quedaba la duda, ¿no? ¿Cómo aplicaban contabilidad estas empresas que no superaban 150 UITs? ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué? Porque recuerden que las personas que están en el régimen MIPE tributario también pueden tener nivel de ingresos bajos, ¿no? De 0 a 150. No, pero ellos están bajo régimen especial. No. Recuerden que no todas las actividades económicas pueden estar en el régimen especial. Ese es el motivo por el cual en algunos casos se tiene que pasar al régimen MIPE desde un inicio. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, los servicios jurídicos, ¿no? Los servicios de consultoría, los servicios vinculados a temas médicos, entre otros, a pesar de que sean pequeños el nivel de ingresos, ya tienen que estar en el régimen MIPE, ¿no? Los de construcción, entre otros, ¿no? Los que señala el artículo 118 y 119 de la ley del impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, por ahí viene esta nueva ¿no? forma de indicar qué contabilidad o qué opción de contabilidad vamos a utilizar. Esto ya va a entrar en vigencia este año 2025, ¿no? Que se va a presentar el siguiente año, ¿ya? Entonces, ojo, no olvidarnos que esto ya vamos a tener que marcarlo de acuerdo a nuestro nivel de ingresos. Johnny nos consulta, los que el RUS y también emiten anualmente recibos por honorarios tienen que presentar declaración anual. Hola Johnny, ¿qué tal? Buenos días. Sí, lo que sucede ahí, Johnny, habría que ver, estás ahí combinando dos tipos de renta, ¿no? Rentas del nuevo RUS, que son rentas de tercera categoría, y rentas por recibo por honorarios, que son rentas de cuarta categoría, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver si las rentas de cuarta categoría superan el monto establecido. Ya, en este caso, para el 2025, permítanme un momento por acá, tendrían que superar los 46.812. ¿Sí? Se visualiza acá, 46.812 para el 2025. ¿Ya? Ese es en el caso de que tengas rentas de trabajo, por favor, ¿sí? No te vayas a olvidar. Ahora, por el tema del nuevo RUS no hay problema. Ahí recuerda que el límite máximo mensual es de 8.000 soles. Si lo multiplicas por 12, 96.000, ¿no? Ahí lo que tienes que ver es si superas el tema del nuevo RUS, te pasas al régimen especial, por ejemplo, ¿no? Ahí tendrías que analizar simplemente el tipo de actividad, ¿ya? Por favor, no te vayas a olvidar el tipo de actividad. Recién de ahí te vas a ver si vamos a trabajar en otro régimen que lo amerite. En el caso de, Frank, en el caso de régimen de construcción, por ejemplo, de construcción, sí, a pesar de que tengan un régimen especial tal vez para algunos temas específicos como IGB, ¿no? Entre otros, para el tema de renta, por ejemplo, sí tendrían que presentar su declaración jurada anual. Ujú, así es, en esos casos sí. Como les digo, habrá casos en el que sí van a tener que presentar, ¿no? Independientemente de la actividad. Javier nos dice, pero si mis ingresos no superan las 150 UITs, eh, Javier, si no superan las 150 UITs, imagina que estás en el régimen MIPE tributario, acá, en esta tercera opción, tú estarás obligado a pesar de no superar las 150 UITs. Cuando nosotros hemos visto acá en nuestro formulario, ¿ok? Cuando hemos visto acá en nuestro formulario esta pregunta va a ser, ¿no? De alguna manera reformulada, ¿no? Como les dije, va a haber una tercera opción en la cual nosotros vamos a tener que marcar, ¿no? Norma internacional, perdón, norma
norma peruana de información financiera para microempresas. Va a existir una tercera opción y esa van a ser para las que tengan de 0 a 150 UITs de ingresos. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Eso va a ser. Independientemente si están en el régimen general o en el régimen MIPE tributario, ¿no? Porque a veces existe la situación en que por error de la empresa o del mismo contador se acogen a un régimen general, ¿no? Se les pasó la fecha, por ejemplo. Es un clásico ejemplo de acogerse indebidamente, ¿no? Pudieron acogerse al MIPE, pero porque lo olvidaron o se olvidaron o obviaron ¿no? El acogimiento adecuado, SUNAT por defecto les pasa al régimen general, ¿ya? Entonces, eso es una situación que siempre ocurre, ¿no? Recuerden que el acogimiento adecuado es en el periodo de enero, ¿no? ¿Sí? Recuerden, ahora que ya se acerca enero, vayan revisando, ¿no? Las contabilidades que tenemos para ver qué régimen nos corresponde a cada uno de ellos. Para eso es importante saber el nivel de ingresos. Por eso ustedes a los primeros días de enero ya por lo menos deben tener un 90% de sus estados financieros proyectados, ¿no? Es decir, ya casi elaborados, por lo menos para saber estos datos. Si por lo menos voy a tener utilidad o pérdida, ¿correcto? ¿Cuál es mi nivel de ingresos? ¿No? Son datos que vamos a necesitar para hacer un planeamiento tributario adecuado para el siguiente año, es decir, para el 2026. ¿Ya? Entonces, ojo, ahí por lo menos hay que saber eso, ¿no? ¿Cuánto es mi nivel de ingresos? En enero yo ya debo saber cuánto tengo de ingresos, ¿sí? Javier, correcto. Ok, nos dice por acá. Javier, allá, ok, listo, Javier. Entonces, esa era tu duda, ¿no? Si tus ingresos no superan, igual tienes la obligación de presentar el formulario virtual. Ujú. Eh, Marco nos dice, ¿cuándo se marcaría la NIF y NIF para pymes? NIF para pymes se va a marcar cuando tengamos, en el caso de la primera opción, NIF, ¿correcto? Esas son para las grandes empresas. Esas se van a marcar de 2.300 UITs en adelante, ¿de acuerdo? 2.300 UIT en adelante. Y la norma NIF para pymes más de 150 o de 150 más hasta 2.300 UITs, ¿ya? Ahí se va a marcar según sea esa opción, ¿de acuerdo? Lo voy a poner acá en la pizarrita, ¿sí? Acá lo vamos a poner, ¿no? De 0 a 150 UITs, ¿no? ¿Ok? De 0 a 150 UITs, acá será norma peruana, ¿no? Norma peruana de información financiera para microempresas. ¿De acuerdo? Ahí lo estoy poniendo, ¿sí? De 150 a 2.300 UITs, NIF para pymes, ¿no? ¿Ok? Y de 2.300 en adelante, ¿no? NIF completas, NIF completas o full NIF, ¿no? Según sea el caso. ¿Sí? 2.300, ahí se nos fue un cerito. Ahora sí. ¿Ya? Ese sería un poco el tratamiento, ¿no? De acuerdo al paquete normativo que tienen que utilizar según su nivel de ingresos. Acá no interesa en qué régimen tributario esté, ¿sí? Por favor, no se vayan a confundir. Acá no tiene nada que ver si yo estoy, ¿no? En el régimen general, en el régimen MIPE, inclusive el régimen especial va a tener que aplicar, ¿no? Norma peruana ¿no? De información financiera para microempresas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya ellos van a tener que utilizar. A esa conclusión también se ha llegado de alguna manera. Ujú. Rocío nos dice, bueno, eso es para nuestro compañero, perdón, para Marco, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ya? ¿Ok? Ah, bueno, Rocío, en el caso de las personas naturales no es la clase de hoy, pero sí, también tienen una obligación, como le comentaba a su compañero anterior, ¿no? Tienen que superar las 46.812 soles
de ingresos en el año, ¿sí? En el año, 46.000. Acá está. Este de acá les marqué. 46.812 en el año, ¿sí? Es un poco más de 7 UITs, ¿no? Ujú. Ya. Eso es cuando hablamos de rentas de trabajo, ¿no? Cuarta y quinta categoría. Elizabeth, si tú es más de 1 millón, ojo, el MIPE tributario es hasta 1.700 UITs, ¿no? A nivel tributario. A nivel tributario, este es a nivel contable, para que se entienda, por favor. No vayan a pensar que el profesor les está diciendo una cosa y es otra. A nivel tributario, MIPE tributario, MIPE tributario hasta 1.700, hasta 1.700 UITs. Régimen especial hasta 525.000 soles. Y régimen general, más de 1.700 UITs. ¿De acuerdo? Así tienen que considerarlo, ¿no? Entonces, ahí ya tú tienes que ver, Elizabeth, si tú me dices 1 millón, estás en el MIPE tributario, ¿no? Me parece que 1.700 es como algo de 8 millones, me parece, ¿no? Ujú. Así es. Listo, perfecto. Correcto, Enrique. Eso es lo que ahora está, ¿no? Por venir. Es lo más saltante que debemos tener en cuenta. Ahora, SUNAT me va a revisar de acuerdo a la contabilidad que yo voy a aplicar. Eso es muy cierto. Es un punto que vamos a tener que tomar en cuenta a partir de ahora, a partir del 2025, porque esto de acá entra ya de manera obligatoria a partir del 2025. Ujú. Así es. Entonces nosotros tenemos que saber en cuál marco contable estamos, ¿no? Estamos situados, ¿sí? En cuál marco contable estamos situados. Listo. Eso de ahí, por favor, no se vayan a olvidar, ¿sí? Claro, ahora nosotros cuando marquemos ya tenemos que saber si estamos utilizando NIF completas para pymes o full NIF, ¿sí? Listo. Entonces, avanzando un poquito, ¿sí? Para continuar con la parte práctica, miren. Entonces nosotros ya sabemos quiénes están obligados, ¿no? Un poquito, ahorita seguimos un poco con las consultitas, ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a trabajar esta norma o este formulario, ¿no? Que es el anual? Lo podemos trabajar de dos maneras, me dicen, ¿no? El formulario es el completo o el simplificado, ¿no? Esto no va a variar, posiblemente esto se va a mantener. En la actualidad, los que utilizan o los que obligados a utilizar el formulario completo son las personas que superan las 1.700 UITs, ¿no? Para el ejercicio, ¿ya? Esto va a variar porque esto es del 2024, ¿no? Para el 2025 va a ser un poco más, ¿ya? ¿A qué les recuerda este monto, este dato de 1.700 UITs? ¿A cuál les recuerda? Lo hemos visto, ¿no? Lo acabamos de anotar en el Excel. ¿A quién les recuerda 1.700 UITs? Lo acabamos de anotar por ahí, ¿no? Ya en algún momento lo anotamos en la pizarra del Excel. MIPE, ¿no? MIPE, ¿no? MIPE tributario. Así es. O sea, los que superan las 1.700 son las que ya no pueden estar en el MIPE, porque el MIPE es hasta 1.700, sino los que superan serían los que están en el régimen general. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Como dice, superan, en otras palabras, las personas obligadas a utilizar el formulario completo serán las personas que van a estar en el régimen general. ¿Ya? ¿Ok? En el régimen general. Ellos, al estar obligados a utilizar el formulario completo, también podrían estar obligados a presentar el balance de comprobación, ¿ya? ¿Ok? Todas estas opciones son los que van a estar obligados a utilizar el formulario completo, ¿sí?
completo. También dice, por ejemplo, ¿no? Que deduzcan algunos gastos como, por ejemplo, vehículos automotores, ¿no? De actividades, dirección, representación y administración de conformidad con lo dispuesto en el inciso W del artículo 37 de la ley, ¿no? O hayan realizado operaciones grabadas con el ITF conforme a lo previsto en el inciso G del artículo 9 de la ley del ITF, ¿no? ¿Ok? Cualquiera de estas situaciones, 10 o 11 situaciones, van a estar obligados a utilizar el formulario completo. También hay uno que, bueno, seguramente han estado escuchando ahora último, es los famosos, ¿no? Reportes. El reporte local, ¿no? El reporte maestro y reporte país por país, ¿ya? Esto de acá también te obliga a utilizar el formulario completo. Recordemos que normalmente las personas que están obligadas a presentar la declaración jurada anual, reporte local, reporte maestro y reporte país, son empresas, ¿no? Vinculadas, es decir, empresas que forman un consorcio, forman un grupo, ¿no? Un grupo económico o tienen una matriz en el exterior, ¿no? Entonces, a ellos se les aplica esta declaración jurada informativa, ¿ya? ¿Ok? Bueno, se entiende que el simplificado, los que no han caído en ninguna, ¿no? En ninguna situación que se muestra en esta primera parte, ¿no? Ninguno de ellos, ¿no? Si no estoy en ninguno de estos supuestos, ¿correcto? Ninguno de estos supuestos, me tocaría utilizar tranquilamente el formulario simplificado, ¿sí? Ok. Y bueno, luego también tendríamos el balance de comprobación. Ya, esa es la parte un poco estructural, ¿no? Que nos corresponde a utilizar el formulario. Y seguramente tendremos alguna novedad cuando llegue ya nuestro, ¿no? Nuestro formulario. Ahora, lo que yo quiero que vean por acá, por favor. Ay, permítanme un momento. Listo. Ok, acá está. Mire, quiero que vean algo importante está acá. ¿Cómo es la estructura que vamos a manejar, no? Oxa nos dice, a ver, para mi tributario, cuando giro por servicios de consultoría, puedo deducir con RH de quiénes se encargan en la elaboración del producto y cómo sería la deducción de ser posible. Ya, entiendo, estimado Oxa, que ahí si tú eres una empresa o un negocio que está en el MIPE tributario, ¿no? Quieres deducir gastos, ¿no? Gastos por servicios de terceros, ¿no? Ya, por recibo por honorario. Sí, por supuesto. A ver, ahí lo que tienes que tener en cuenta es efectivamente que el servicio sea real, es decir, que el servicio, ¿no? De este tercero independiente exista. Para ello te debe emitir el comprobante de pago, el recibo por honorario y que tú efectivamente le hayas pagado ese recibo. Recuerda que el recibo tiene que estar cancelado. Si no es así, todavía no es un gasto deducible, ¿ya? Entonces, ahí recomendación siempre, si es posible, ese recibo lo bancarices, es decir, lo pagues a través de un medio de pago, ¿ok? ¿Sí? Ahora, si tienes un contrato de locación de servicios, sería mucho mejor. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ese también sea tu sustento, ¿no? Porque están emitiendo de recibos por honorario. Ujú. ¿Ok? Cualquier tipo de servicio, ¿no? Que te realice un tercero independiente, ¿no? Entonces deberías tener tres cosas, ¿no? Tu contrato de locación, donde ¿no? Se va a indicar todas las especificaciones del servicio que te va a dar esta persona, el comprobante de pago, el documento, que sería el recibo por honorario en sí, y la huella de la cancelación, que sería, ¿no? El pago a través de un medio de pago llamado bancarización, ¿no? Que puede ser transferencia, depósito en cuenta, cheque, etcétera. ¿Ya? Entonces, con esos tres elementos tú podrías
deducir. Mientras no esté pagado, como te vuelvo a repetir, todavía no será un gasto aceptado. Eso es lo que no vayan a olvidarse. ¿Ya? Listo. Ok, entonces ahí para nuestro compañero, ¿no? Listo, entonces eso es lo que quería ahí, ¿no? Especificar. Ahora, miren, para continuar con esta partecita, el esquema que hemos visto, ¿no? O que vamos a ver en el formulario es en base a esto en realidad, ¿no? Lo único que está haciendo el formulario cuando nosotros revisamos, ¿sí? Este es el esquema del formulario, ¿no? Los estados financieros, el impuesto a la renta, el crédito contra el impuesto a la renta y la determinación de la deuda. Pero en realidad es esto que se desglosa de la ley del impuesto a la renta. Lo que nos pide para determinar un impuesto a la renta, que es el motivo por el cual presentamos el formulario anual, parte de los ingresos brutos, ¿no? Menos el costo computable. ¿Cuál sería, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a comercializar, mm, por ejemplo, nos dedicamos a la comercialización de artículos de ferretería? ¿Cuál sería nuestro costo computable? Así es, ¿no? El costo computable va a ser el costo, ¿no? De la adquisición de los bienes que son la mercadería, ¿no? Así es. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, no el valor de la venta, el valor de la compra, Club. Así es. Así es. El valor de la compra y los costos vinculados directamente a la compra. Profesor, ¿y dónde lo revisamos? Artículo 20, ¿sí? Costo computable, no se vayan a olvidar. Lo anotamos en nuestra pizarrita. Costo computable, artículo 20, ¿no? Artículo 20 de la LIR. Si compro mercadería al crédito y por dicha compra al crédito me cobran intereses, ojo, atentos acá, a ver si se entendió esta parte o si alguno ha revisado este artículo 20. Compramos mercadería, ¿no? Es nuestro costo, ¿no? Nuestro costo de adquisición, ¿no? ¿Correcto? Sí, nuestro costo de adquisición. Ok. Compramos eso y pagamos por esa compra al crédito, pagamos, supongamos, un ejemplo, ¿no? La compra me salió 15.000 soles, ¿ya? O 20.000 soles, 20.000 soles. Y he pagado 450 soles de intereses compensatorios, ¿no? Por la compra al crédito. ¿Cuánto será mi costo computable? ¿Los 20.000 o los 20.450? Mm, ¿Qué opinan ahí? ¿Entran a tallar los 20.450 o entran a tallar solamente los 20.000? ¿Qué nos dice la ley del impuesto a la renta? A ver, veamos, miren, ojo. Artículo 20, ¿no? En el caso de mercadería, ¿no? La mercadería se adquiere, ¿no? Cuando uno fabrica, se produce, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo vendo muebles que fabrico, ese sería costo de producción, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando yo vendo mercadería, para ello tengo que generar un costo de adquisición, ¿no? Acá está. Me confirman si se visualiza ahí. Ahí está. ¿No? Entonces, ya hemos dicho, ¿no? El costo de adquisición sería la contraprestación pagada, ¿no? Incrementada en las mejoras incorporadas, ¿no? Incluyendo gastos notariales, impuestos y derechos pagados. Y acá hay una partecita que siempre a veces olvidamos u obviamos. En ningún caso, dice, los intereses formarán parte del costo de adquisición. ¿De acuerdo?
¿sí? Eso no se vayan a olvidar, por favor. Entonces, ¿qué haríamos con ese costo de la compra que hemos financiado al crédito? Es decir, hemos pagado unos intereses de 450, pusimos de ejemplo, ¿no? Así es. Ahí se ve, se visualiza. Ahí, estimada Lourdes, se ve. A ver, me confirma. Sí se ve, ¿no? Estoy en el speak. A ver, Lourdes, ahí creo que me dice que no se ve. Sí se visualiza, ¿no? Para el ejemplo que les estaba poniendo, estimado Javier, es que recuerda que cuando nos venden al crédito, normalmente no nos cobran el mismo valor, ¿no? Siempre nos cobran con un interés. En algunos casos por políticas, en otros no, ¿no? Dependerá del proveedor, ¿no? Ujú, así es. Así es. En algunos casos nos pueden cobrar el mismo valor, pero en otros nos cobran un plus, ¿no? Un interés compensatorio. Ujú. O un Pero ese interés interés, implícito, incluso, ¿no? Ujú. claro, pero ese interés sería una nota de débito. Claro, podría ser una nota de débito, así es. Dependiendo, Ya, ¿no? y ese, Puede incluido también la misma factura. Ojo, no hay problema. Ujú. Claro, normalmente se emite una nota de débito. ya, pero, Pero muy aparte de que sea así o por una nota de débito o en la misma factura, si el interés existe, no debería formar parte del costo de adquisición. claro, no forma parte del impuesto a la renta tampoco. Y tampoco podría No formar formaría parte. parte del impuesto general a las ventas, porque el interés y la mora no tiene que ver nada con la ley del impuesto general a las ventas ni el impuesto a la renta. No, ojo, para el IGB no estamos hablando del IGB, ojo, ya, para el IGB no, pero para renta ese interés no sería gasto, perdón, no sería costo, ¿no? No sería costo computable, pero qué sí podría ser? Porque es una penalidad, pues, por eso que no formaría parte de un ingreso. No es una penalidad. Ojo, estamos hablando de un interés. Hay dos tipos de Compensatorio. interés. Hay un Sería tipo de un, interés sería un gasto compensatorio y financiero, un interés profesor. moratorio, ¿no? Acá estamos dando el ejemplo de un interés por una compra al crédito. Eso es un interés compensatorio. Cuando yo me paso la fecha del plazo de vencimiento, ahí ya estamos hablando de un interés moratorio, ¿ya? ¿Ok? Pero acá centrémonos en renta. ¿Qué parte del costo de adquisición o costo computable? Pero ¿qué sí podría ser? Si no es costo, ¿qué podría ser ese interés? Correcto, Lina. Hay dos tipos de intereses, ¿no? Los compensatorios y los moratorios. Ujú. Así es. Ojo, que ahí la norma, el artículo 20, no detalla, ¿no? Se entiende que aplica para ambos, ¿ya? Aplica para ambos. Ujú. Aplica para ambos, correcto. Ujú. No distingue, ¿no? Si soy moratorio porque me pasé la fecha de vencimiento o es compensatorio porque me ayudó a financiarme, ¿no? De la compra. Así es. Ujú. Es un financiamiento. Pero si deja de ser costo computable, como ya lo hemos analizado, ¿qué podría ser ahora en vez de costo? Es un gasto, ¿de acuerdo? Un gasto financiero para ser exacto. Así es, estimado Frank. Un gasto financiero. Para ser exacto, estaría en este rubro, ¿no? Luego de la renta bruta ya, ¿no? Luego de la renta bruta estarían uno de los gastos, ¿no? Tenemos gastos administrativos, gastos de ventas y también tendríamos los gastos financieros. Ahí estaría este interés que hemos puesto de ejemplo, ¿no? Ujú. Así es. Sí, por supuesto, igual incide en la renta, ¿no? Su compañera por ahí que estaba indicando, ella me parece que iba al tema del IGB, ¿no? Así es. En el tema del IGB, el interés el interés moratorio no tiene incidencia en el IGB, ¿no? Porque es un interés que no forma parte de ningún servicio. En cambio, el interés compensatorio que se cobra por un plazo determinado, ¿no? Por un financiamiento, eso sí tiene IGB. Ujú. Así es.
Leila, efectivamente, también se aplica eso en el famoso activo apto o no apto, ¿no? En el activo apto, perdón, ¿no? Ujú. Así es, NIC 23, correcto, Leila, NIC 23, ¿no? NIC 23, si no me recuerdo, el activo apto te dice que también los intereses, ¿no? Ahí podría haber una diferencia temporal. Sí, sí, va a haber una diferencia temporal ahí, estimada Leila. Habría que verificar, ¿no? Cuando nosotros estemos aplicando NIC 23. Ujú, así es. Otros ingresos sería si es que estoy vendiendo. Así es. Acá estamos hablando de la compra de la mercadería al crédito, ¿no? Ujú, al crédito. Listo. Perfecto. Sí, Vivia, es esto bajo la norma de la ley del impuesto a la renta, que interés no es parte. En realidad, como han visto hace un momento en el artículo 20, acá, ustedes tienen que cuando quieran hablar de costos, ¿no? De costo computable, verifiquen el artículo 20, por favor. Profesor, y entonces, ¿para qué revisamos el costo de la NIC 2, la NIC 16, ¿no? Porque sí, sí es importante, ¿no? Sí es importante. Lo que pasa que el costo de adquisición, el costo de producción, el valor de ingreso al patrimonio, esto está de manera general, ¿ya? Pero nosotros debemos partir, por ejemplo, del hecho de la propia naturaleza del bien. Por ejemplo, si estamos mercadería, deberíamos remitirnos a la NIC 2 y contrastarlo con el costo de adquisición, ¿ok? Y si compramos un activo fijo, tendríamos que revisar la NIC 16, ¿no? Entonces también tendríamos que ver, porque un activo fijo también podemos venderlo, ¿no? Podemos venderlo, así que eso también formaría o generaría también un costo computable, ¿no? La venta de un activo fijo también puede generar un costo computable, ¿ya? ¿Ok? Y efectivamente por ahí, como dice su compañera, sí hay una, ¿no? Hay un tratamiento especial para los activos aptos, ¿no? Que son los activos que tienen, ¿no? Una importancia, ¿no? Una importancia y un tiempo determinado para su fabricación, ¿no? Ujú, así es. May nos dice, para cerrar acá, pero aquí estamos hablando de un crédito, ¿no es así que el que dio el crédito según contrato sale beneficiado con interés porque gastó, porque el interés porque gastó? Ya, May, pero ojo que May, hemos estado quedando que acá estamos hablando desde el punto de vista del comprador, ¿no? Sí, desde el vista del punto del comprador, que es el que va a pagar el interés. Ujú. Porque acá nos dices, no es así que el que dio el crédito según contrato sale, claro, el que vende el crédito tiene que ganar algo, porque recuerda que su dinero se está, ¿no? Se está, como decimos en el argot comercial, está descansando, está durmiendo, ¿no? Porque yo te entrego una mercadería pero no estoy generando liquidez porque no me lo estás pagando inmediatamente. Entonces, yo tengo que de alguna manera verme beneficiado con algún tipo de ingreso, ¿no? Para poder resarcir esa baja, ¿no? Esa baja liquidez que estoy generando con esta venta. Ajá, ¿ok? Entonces, sí, para el que vende es un ingreso, ojo, para el vendedor, pero lo estábamos viendo desde el punto de vista del comprador. Para el vendedor será un ingreso financiero porque es una venta al crédito. Para el comprador, para efectos del impuesto a la renta, será un gasto financiero como habíamos quedado. Así es, pero nunca costo computable, ¿ya? Nunca júntelo todo a costo computable. Ujú. Perfecto. Ujú. Así es, May. Ujú. Perfecto. Entonces, sí, ¿no? Quedó clara esa parte, ¿ya? Entonces, así cositas pequeñas, miren, de un solo, ¿no? De un solo extracto vamos a encontrar así, ¿no? Ciertas situaciones en las cuales podríamos darle, ¿no? Incidencia en varios puntos. Entonces, es importante por lo menos que ustedes recuerden qué artículos para la ley del impuesto a la renta es súper esencial en la DJ anual. Y uno de ellos es el artículo 20, como les dije, ¿no? 20 y 21, que nos hablan de los costos computables, los costos de adquisición, ¿ok? Y también, por supuesto, el artículo 37 y el artículo 44, ¿no? Que son los esenciales, donde está detallado qué es propiamente los gastos, ¿no? Aceptados. En base a eso, veamos dos ejemplitos más para ir terminando esta parte. A ver.
Acá ya anotamos, ¿no? Costo computable 20 y artículo 21 también, ¿no? Artículo 21 también van a encontrar. Ah, una más para cerrar eso. A ver, ya me quedé con... De verdad que podríamos hablar bastante tiempo sobre ese tema. ¿Qué pasa si yo soy una empresa que recibe una donación de un activo? Me regalan un vehículo. ¿Lo debo registrar? ¿Y a qué valor? Sí, vamos, normalmente trabajo en los cursos que hemos desarrollado, estimado. Trabajamos, sí, con una hoja de trabajo, con un balance de comprobación para ser exactos. Hacemos nuestra hojita de trabajo, ¿no? Con los asientos finales de cierre, como es la, ¿no? El asiento de resultado contra la 59, el asiento de la distribución de utilidades, si lo hay, ¿no? Y el asiento de la participación a los trabajadores, perdón, el asiento de distribución a los dividendos a los socios y la reserva legal si le ponemos como, ¿no? Parte del caso. Y de ahí lo llevamos ya recién a la elaboración de los estados de resultados, perdón, a los estados financieros para ir llenando luego eso, ¿no? Porque recuerden que los dos estados financieros que me solicita el formulario son el balance general y el estado de resultados. Ujú. Así es. Ok, entonces, a ver, para cerrar esta idea, a ver, si yo tengo un vehículo que le han donado a la empresa, ¿tiene costo eso? Ujú. Ah, ya, Leila nos dice, pero soy los créditos que se restan. Ahorita les explico rápidamente, antes que se me vaya la hora. Ajá, sí, no te preocupes. A ver, le vamos a dar una leída a los créditos, ¿no? Ujú. A ver, mientras me van respondiendo esa partecita, ¿sí? A ver qué opinan con un ingreso por, ¿no? Un vehículo recibido gratuitamente, ¿no? O en donación. A ver, entonces tenemos la renta bruta. Hasta acá ya nos hemos quedado, ¿no? Los gastos, son los gastos que vamos a tener gastos de planilla, gastos de servicios por recibo por honorario. ¿Qué otros gastos podemos tener? Gastos de servicios por terceros, gastos financieros como acabamos de ver, nos prestamos dinero del banco, nos van a cobrar, ¿no? Comisiones bancarias, intereses, seguros, etcétera, ¿no? Seguros para los vehículos de la empresa, todos los gastos que podamos conocer. Otros ingresos. En otros ingresos que podemos tener, señores, podemos tener, por ejemplo, un ingreso extraordinario, por ejemplo, venta de activos fijos, ¿no? Por ahí es un giro que la empresa no tiene en cuenta, pero puede realizar, ¿no? Eso también es válido que lo consideremos. Y luego de ello vamos a hallar la renta neta, ¿ok? La renta neta. ¿Qué es la renta neta? Ya es la utilidad o el resultado, ¿no? Del ejercicio operativo, ¿correcto? Hasta ahí tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí ya viene lo que son las adiciones y deducciones. Ahí es donde viene a tallar qué cosa, ¿no? De lo que hemos considerado como ingresos, como gastos, como costos, como otros ingresos, son adiciones y deducciones, ¿ya? Entonces veamos acá. A ver, ¿qué me han respondido ahí para ver? Ya, ok. Sí, valor de mercado, ¿no, Nancy? Te refieres al valor del vehículo, ¿no? Sí, Lina, lo que pasa es que si consideramos a la donación con costo cero, ¿ok? Imagínate, eso lo tendríamos que registrar, sí, pero recuerda que cuando lo vendamos también se nos complicaría, ¿no? También se nos complicaría. Ujú. Imagínate que ese vehículo, ¿no? Lo vendamos a 20.000 soles.
Claro. Y ahí ustedes van a encontrar, me parece, no sé si está acá en la norma. A ver, se lee acá, por favor, ¿me confirman? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Valor de ingreso al patrimonio, ¿no? Dice, el valor que corresponde al valor de mercado de acuerdo, ¿ok? De acuerdo a lo establecido en la presente ley. ¿Sí? ¿Ok? Esto tiene un reglamento, ¿ya? En el reglamento nos da mayor detalle, pero ya nos está diciendo que debería ser el valor de mercado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué también es necesario evaluarlo, darle un valor? ¿Qué estaríamos dejando de hacer si no le damos un valor de mercado a la donación? Es que ahí, estimada Lina, si no le damos un valor de mercado, ese ingreso, ¿no? De ese vehículo no estaría pagando ¿qué cosa? Impuesto a la renta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así es, así es. Claro, May, ahí hay una diferencia, ¿no? Cuando estamos ante una entidad perceptora de donaciones, claro, ahí su fin es otro, pues, ¿no? Ahí no es un fin propiamente lucrativo, ¿no? Ahí es un fin de receptor de, ¿no? De bienes para entregar a terceros, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Que podríamos ver. Pero acá estamos viendo una empresa X, ¿no? Por ejemplo, el socio decide regalarle el vehículo que él tiene a la empresa. Entonces, ahí no hay problema. Hay que registrarlo como tal e ingresarlo. Un momento, por favor. Un momentito. Listo. Entonces, eso es un poco, ya bueno, ya nos están cortando, pero eso es un poco lo que le he querido traer, ¿no? Miren, hoy hemos hablado de dos, tres párrafos y se nos puede hacer generar bastantes, ¿no? Situaciones del impuesto a la renta. Entonces, la idea del día de hoy ha sido traerles algunas generalidades, ¿no? Para que ustedes vean cómo vamos a trabajar en el curso. La idea es hacerlo con casos prácticos, claro está, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo a la medida que vamos elaborando el formulario virtual, ¿no? Vamos a trabajar casos y anotando en el formulario virtual, ¿no? Las adiciones y deducciones. Ujú. Así es. Listo. Entonces ahí nos vamos quedando por el día de hoy.